Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy con un episodio más de Tome Nota y vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante que se llama la generosidad. Hoy tenemos a un invitado especial, al pastor Jorge Rodríguez. Pastor Jorge, ¿cómo estamos? Sí, pues estamos bien, gracias al Señor. Quiero agradecerle a mi hermano Gilbert por la oportunidad de compartir de este tema tan lindo con los hermanos y con él también. Así que creo que va a ser interesante. Quédese hasta el final. Tenemos cosas muy bonitas que aprender en esta noche. Antes de continuar, por favor, si le gusta este video y le interesa que otras personas también se edifiquen sobre el tema que vamos a hablar, compártenlo, denle like y suscríbase si no se ha suscrito al canal. Amén. Y también estamos en Facebook, Cambiando Vida, y en Instagram es Cambiando Vida 123. Amén. Pastor, cuéntame un poquito de su trasfondo para que la gente lo conozca un poquito más. Ok. Bueno, yo soy cubano. Nací hace unos cuantos años. Soy cubano y en el año 1998, por la gracia del Señor, vinimos a los Estados Unidos y desde entonces pues hemos estado sirviendo al Señor en algunas iglesias. Actualmente estamos trabajando en el ministerio pues que compartimos con usted también, una casa en la roca donde pastorea el pastor Carlos Méndez y ha sido una experiencia linda. Y pues luego hablaremos un poquito más sobre la trayectoria de mi vida espiritual. Amén, amén. Con eso que dijo el pastor, le quiero anunciarle también que vamos a estar comenzando un contenido nuevo que se llama Cuando te llamó. Y ahí vamos a estar testificando cuándo fue que conocimos a Jesús y un poquito más de la trayectoria de personas como tú y como yo que tuvieron ese encuentro con Jesús y cambió su vida por completo. Amén. Pero hoy vamos a entonces a entrarle al tema. Vamos a hablar sobre la generosidad. Y pastor, ¿qué es la generosidad? Bueno, una palabra muy interesante, la generosidad, aunque no aparece, por lo menos en la versión que más me gusta, la Reina Valera, la palabra textual generosidad no aparece muchas veces o apenas aparece, si hay sinónimos. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española define la generosidad, dice como la inclinación o propensión del ánimo a anteponer el decoro a la utilidad y al interés. Lo que quiere decir es que las personas ponen por delante más los valores espirituales, los valores en general, antes de lo que es la utilidad o el interés personal por sacar ganancia o tener algo en sí propio. Si queremos ver lo que son sinónimos, por ejemplo, de la generosidad, la largueza, la liberalidad en servir, en dar, en ofrecerse al prójimo, a aquel que te rodea. Amén. So, en otras palabras, eso quiere decir como que no le pesa el servir. Es correcto, es correcto. Sí, porque cuando hablamos de generosidad no es solamente de dar. Las personas creen que ser generoso es simplemente dar algo material y no, la generosidad va más allá de lo material. Amén. Y vamos, si quieres, vamos a profundizar un poquito sobre eso, sobre la generosidad, qué es lo más allá que va, que pueden un poquito más. Es correcto, mira, por ejemplo, Mateo capítulo 24, verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué sucede con esto? Vivimos días donde realmente la generosidad está en escasez, en falta o ha desaparecido de la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestros intereses personales, nuestros valores. Y si no tengo ganancia de algo en específico, pues entonces no soy generoso, no doy. O sea, ¿a qué me refiero?
A veces encontramos a alguien en la calle que simplemente necesita pues que le des una palabra, que hagas algo para con ellos, ¿verdad? Que le des una guía, una dirección, que hagas algo en favor de ellos, y no necesariamente tiene que ser algo material. Sin embargo, nosotros a veces vemos las personas en una necesidad no solamente material, y lo que hacemos es que viramos la cara, no miramos a la persona, y el necesitado pasa por al lado de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un interés en el cual, no hay algo en el cual pueda suplir un interés personal para mí, para llenar, para satisfacer el ego mío propio. ¿Ve? Desafortunadamente es así, y hoy en día vemos eso. O sea, la generosidad va más allá de lo que es la parte material de nuestra vida diaria. A veces pensamos que ser generoso simplemente es dar y dar y dar. Y no es así, es simplemente, es una actitud, y es el ser generoso, es un estilo de vida. Que estés en la iglesia, que estés en la calle, donde estés, eres una persona generosa, que estás abierto a ver la necesidad de las personas y estás dispuesto a hacer algo por esa persona, sin necesariamente ser algo material para esa persona. No, y como decimos en Puerto Rico, no buscar pauta, o sea, en esa palabra de pauta, pues para nosotros es como que no buscar fama, no buscar, hice esto, pues me tienen que alabar por eso, me tienen que... Exacto. Tú lo haces de corazón, tú lo haces, sí. Te vean o no te vean, lo haces. Y, o sea, como usted dijo, la generosidad va más allá. Mira, le cuento que yo he viajado a Cuba hacen como ya para 13 años. Yo fui a Cuba y yo hace poquito fui a Honduras. Ya es mi segundo viaje hacia Honduras. Y hay algo bien similar. Es que donde hay necesidad, abunda la generosidad. Okay. Cuando yo fui a Cuba, me brindaban lo poquito que tenía, ¿ves? Y entonces, igual que en Honduras, cuando estábamos en Honduras, el servicio fue extraordinario sin esperar nada a cambio, ¿ves? No le estoy diciendo que en estos países no exista los que no son generosos, pero lamentablemente usted ve más eso cuando es un país que sufre necesidad. ¿Qué opinas sobre eso, pastor? Es cierto, y mira, hay algo que nos hace a nosotros ver y pensar en esto. Hay personas que tienen tanto que simplemente no tienen nada, y hay personas que son pobres materialmente, pero sin embargo dentro de sí, en su espíritu, en su alma, hay tanto amor, hay tanta bondad, que es simplemente un sinónimo de lo que es la generosidad, que realmente son ricos en, como dice la escritura, en buenas obras. Son personas que son dados sin esperar nada, simplemente porque les nace en su corazón, está ese principio de ser generoso, de dar. Y algo muy cierto, yo soy cubano, y hay lugares en el campo, por ejemplo, en Cuba, donde tú visitas y son gente humilde y tienen una gallina y la matan y se sientan contigo a la mesa y se la comen contento y sin reproche de ningún tipo, y no les interesa porque todo lo que tienen en sus manos es tuyo. Tienen un corazón tan generoso que no andan mirando en ganancias propias. Amén, amén, pastor. Y todo en la vida es una enseñanza. Si verdaderamente lo agarramos así, todo lo que nos ocurre, pues Dios muchas veces lo permite para que nosotros aprendamos, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, el ser generoso, ¿qué aprendemos en ser generoso? Mira, yo creo que ser generoso, como decía ahorita, es un estilo
estilo de vida. Cuando somos generosos, vivimos la vida de una forma diferente, vemos las cosas de una forma diferente. No tienes los ojos puestos en lo material, en la ganancia, en la utilidad, en lo que pueda representar para ti el tú hacer una buena obra, un gesto, ¿verdad? La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 19, verso 17, dice que el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Simplemente así de sencillo, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y somos personas dadas a hacer el bien, porque ser generoso es ser una persona dado a hacer el bien, dado a tratar de ayudar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que me rodea. Ojo, hay algo que tenemos que nosotros aclarar aquí y hacer un paréntesis. Mi prójimo no solamente es mi hermano de la iglesia, mi prójimo es mi vecino, mi prójimo es mi compañero de trabajo, mi prójimo es el que va en el carro al lado mío cuando voy manejando, y mi prójimo es todo aquel ser humano que me rodea, porque delante de Dios es criatura y Dios lo ama a él también. Y es bonito que miremos eso, que no solamente que seamos buenos con los que son buenos con nosotros, o que seamos amables y seamos dadores simplemente con los que son con nosotros, porque los ojos de Dios están sobre todo aquel que tiene un corazón dispuesto para hacer o para dar conforme a la necesidad de aquel que nos rodea. No, y que la palabra también nos enseña a que tenemos que aún amar hasta nuestros enemigos. Amén. Porque Amén. Es el alma de nosotros el que está en el juego aquí. O sea, es en nosotros a quien Dios va a juzgar, va a mirar. ¿Entiendes? O sea, no es así. Si vienes tú eres generoso con alguien o tomas esa acción y la persona pues no lo agradece, eso yo no pienso que te debería de importar, aunque somos humanos, tenemos sentimientos, duele, pero no por eso debemos de dejar de ser generosos. ¿Ok? Precisamente sí, es así. Amén, amén, porque verdaderamente pues al que Dios va a mirar y al que Dios va a ver es a mí. ¿Ves? Amén. Amén. Algo que dijiste ahorita va conjunto con lo de sembrar, ¿sabes? El que siembra, ¿ves? Tú cosechas lo que siembras, ¿ves? Así mismo es. Tú recoges lo que siembras. Si tú no eres generoso, no esperes que otros sean generosos contigo, ¿ves? Es cierto. Entonces, pero de igual manera, pues lamentablemente en este mundo, pues no todo el mundo agradece cuando tú eres generoso con ellos. Y pues eso es parte de, si tampoco fueron con Jesús, ¿qué te espera de ti que... Pues es así realmente, mire, y es bonito esto. Yo creo que cuando se trata de dar y de ser generoso a Dios, no hay quien le gane en eso, porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio, lo entregó. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué podamos darle a nosotros, a aquel que nos lo da todo? No hay nada que le podamos dar, porque simplemente lo que tenemos viene de Él. Y si Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros y para nosotros, entonces yo creo que a Dios no le podemos ganar. Hay algo bonito que quiero enfatizar en lo que hablabas, y es lo que dice la Escritura, cuando tú hablabas que Dios nos manda a nosotros aún hasta nuestros enemigos. Miren lo que dice la Escritura en Éxodo 23:4. Dice: si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. Porque eso es ser generoso también. Y la Biblia dice que si ves a tu enemigo que tiene sed, dale un vaso de agua, porque harás arder ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea que Dios no nos manda a nosotros a ser generosos simplemente con aquellos que lo son con nosotros.
sino que vayamos un poquito más. Porque si somos generosos con el que es con nosotros, bueno, pues no estamos haciendo nada diferente de lo que hace la gente del mundo. Y Dios nos ha mandado a nosotros ser la luz del mundo, de manera tal de que nosotros debemos ser un ejemplo en cuanto a lo que es ser generoso, no solamente para con nuestros hermanos en la fe, sino para con ese mundo que está allá afuera y que necesita a alguien que vaya y muestre un carácter diferente, una persona que sea generoso. Y eso somos nosotros, ¿verdad? Amén, ¿no? Y que qué mejor ejemplo que Jesús. Qué mejor ejemplo que Jesús, que la palabra cuando tú lees sobre Jesús, la generosidad, como decimos, le salía por los poros. O sea, Amén. esa gente siendo generoso, aún hasta su muerte. ¿Ves? A él lo azotaron, a él le dijeron cuánta cosa y que él, aún así él le decía, Señor, perdónalo, ¿verdad? Dice que como oveja fue llevado a matadero. O sea, él no protestó, él no dijo que no, él hizo lo que tenía que hacer. Amén. Amén, pastor. Y una pregunta que le hago, la generosidad y la humildad ¿van de la mano? Bueno, yo creo que sí, sí van de la mano. Hay que tener cuidado porque hay cierta humildad falsa. Las personas a veces tratan de mostrar humildad y realmente no lo son. Lo que simplemente hacen actos tratando de mostrar una cara, ¿verdad? De que hay humildad, pero realmente no. ¿Por qué? Porque a la hora de ser generoso entonces no lo son. Soy humilde ahora en este momento porque me conviene, sino porque hay algo, una ganancia, algo que voy a hacer. Sin embargo, a la hora de ser generoso, de ser liberal, en ayudar a alguien, en proveer si fuera necesario, entonces a esa hora me echo para atrás porque no voy a obtener ganancia de ello. Realmente la humildad y la generosidad van de la mano. Es más, yo creo que la generosidad es parte del carácter de una persona humilde. Es así. A ver, sí, pienso también lo mismo. Yo pienso que ese te van de la mano. O sea, como el otro la moneda. ¿Ves? Entonces, ahora, ¿qué es el tú ser cristiano? ¿Es un deber ser generoso? Bueno, sí es un deber ser generoso. ¿Y por qué lo digo? Jesús dijo en la Escritura, y yo no tengo el verso aquí delante de mí ahora mismo, pero Jesús dijo, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. O sea, lo que quiere decir eso es, Jesús fue un hombre generoso, porque Jesús, no hubo nadie que se acercara a Jesús y Jesús lo fuera dejar ir en necesidad. Y sobre todo cuando vemos personas que venían a él buscando una sanidad, buscando una palabra de aliento, nunca Jesús dejó ir a alguien con las manos vacías, y entiéndase cuando digo con las manos vacías, no solamente con cosas materiales, sino con la respuesta o con el suplir de la necesidad con que esa persona vino a él. Así que yo creo que Jesús es el mejor ejemplo de generosidad. Y quiero recalcar nuevamente, de tal manera amó Dios al mundo, que Cristo vino y dio su vida por nosotros. En Juan capítulo 10, verso 18, Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, sino que de él mismo él la ponía. Y se estaba refiriendo a que él venía a morir por sí mismo, por su propia voluntad. No era que lo iban a matar, sino que él ponía su vida para que nosotros alcancemos salvación y podamos ir al Padre a través de la sangre redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso fue un acto de generosidad de Cristo, porque aún no mereciéndolo, como dice el libro de Romanos, que todos somos pecadores, mas Él murió por nuestros pecados. Así que yo creo que cuando hablamos de generosidad, Cristo es el ejemplo número uno en lo que es la generosidad.
No, y que le enseñaba también eso a sus discípulos, no solamente a los 12, sino que todos aquellos que andaban con él, ellos escuchaban sus parábolas, escuchaban su enseñanza, y aún hoy día estamos aprendiendo de eso. La Biblia es algo que lleva más de 2000 años que no pierde su valor, no pierde sus enseñanzas. Y, y yo pienso que debemos de aprender de eso. Y ahí viene la otra pregunta. Sé que hablamos de Jesús, que es un personaje de la Biblia. No es un personaje solamente de la Biblia. Jesús es todo de nosotros. Nosotros que Amén. ya no es... Jesús es todo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro centro, Él es nuestro... De todo, va. Pero entonces, ¿qué otras personas en la Biblia? No le quiero decir tanto personaje porque no quiero verlo como si fueran personajes de un cuento, sino que existieron. Entonces, ¿qué personas de la Biblia son buen ejemplo que fueron generosos? Mire, algo muy lindo, cuando vemos a Job, y Job dice que él, en la escritura, y no tengo los versos aquí ahora mismo, pero Job era un hombre generoso. Job dice que él nunca, que cuando él vio un vestido lo vestía. Él pregunta que por qué esto ha venido sobre él, porque él es una persona que siempre amó a su prójimo y que siempre tuvo presente la necesidad de las otras personas. Pero hay alguien más que me llama la atención. Y cuando nosotros miramos la vida de Abraham, no había nadie que pasara por la puerta de la tienda de Abraham y que Abraham no obligara a esta persona a posar en su casa y a comer, y le preparaba comida, le daba agua para lavarle los pies, etcétera, porque eran costumbres de la época que se hacían como nosotros hoy, hacerle una taza de café a alguien que viene a nuestra casa. Bueno, darle agua para lavarse los pies, porque venían por los caminos polvorientos y los pies se les cansaban. Entonces, lavarle los pies y darle descanso a una persona era un acto que se hacía por generosidad. Bueno, Abraham era un hombre que siempre que alguien pasaba por su casa y de alguna manera interactuaba con él, nosotros podemos ver a Abraham trayendo a esa persona a su casa y ofreciéndole de su generosidad, de lo que había en sus manos. Y es impresionante como nosotros vemos que cuando el ángel del Señor, cuando viene el Señor y se presenta a Abraham y le dice lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra, Abraham insiste hasta que los hace pasar, aquellos 3 hombres, y les pide que por favor no se vayan hasta que él no prepare algo de comer y le dé agua para lavarse los pies. Es algo lindo ver un hombre, un hijo de Dios, alguien que tiene fe en el Señor, que tiene principios pautados en su vida y que todo lo que hace en su vida muestra el reflejo de aquel en quien nosotros hemos creído, en Jesucristo. Amén, amén. Y no solo eso, ¿sabes? Si nos vamos a ir un poquito más profundo en lo que llamamos nosotros la cristofanía, si quieres saber un poquito de todo eso, pues hay otros podcasts que hablan sobre eso, que él aún así le dio albergue a Jesús antes de que fuera, ¿sabes?, encarnado como Jesús, sino que, ¿sabes?, que en la palabra, pues, él se presentaba como no como Jesús, sino a ciertas personas se le presentaban. Exacto. Y Abraham fue uno, si no el primero. Exacto. Entonces, y ahí cuando se le presentó a Abraham, le dio albergue junto a 2 ángeles, que también que ni sabían que eran ellos, hasta después. Exacto, bueno, Abraham los vio simplemente como hombres naturales que eran, porque realmente él lo que estaba viendo era 3 personas que pasaban por su casa y no quería ignorar la necesidad de estas personas, porque hay algo muy importante: el que es generoso tiene eso en su corazón y tiene los ojos abiertos para ver la necesidad de aquel prójimo que pasa por su lado. Y eso era Abraham. Amén, amén. ¿Y hay algún otro que más o menos en el Nuevo Testamento que podamos decir? Mira, yo vi uno como Pablo.
Pablo, de ser religioso, pero full, que mataba a los cristianos, es increíble la transformación que Dios hizo en él. Es así. Es así, es cierto, y creo que es bonito, es importante que mencionemos al apóstol Pablo como un hombre que realmente fue transformado y que Dios cambió su corazón, que quitó la religión de su corazón para poner lo espiritual de Dios en su corazón. Es lindo ver como el apóstol Pablo, un hombre que entregó su vida al Evangelio, luego, este hombre luego que acepta a Cristo. Y si queremos más detalle, podemos ir a Hechos capítulo 9, donde vemos la conversión de Pablo, donde Pablo tiene una experiencia con el Señor. Y desde entonces Pablo se convirtió en un hombre que, digámoslo así, donó su vida al Evangelio. Y si hoy en día nosotros, los que éramos llamados gentiles, conocemos al Señor es por el ministerio de Pablo y otros hombres que como Pablo, por su generosidad, dieron su vida al Señor y se convirtieron en voceros del Evangelio de Jesucristo. Ahí es muy lindo ver hombres como Pablo y otros. Yo creo que Nicodemo fue un hombre que llevó a Jesús a su casa porque quiso honrarlo, sin esperar recibir nada, porque simplemente este hombre tenía realmente él no veía la necesidad que tenía Jesús, conocía más de su necesidad que él mismo, pero este hombre quiso alojar a Jesús en su casa, quiso llevarlo aquí porque quiso honrarlo a él y a los que andaban con él. Y este hombre abrió la puerta de su casa y llevó a Jesús para honrarlo. Eso es parte de la generosidad. Hay personas que tienen para compartir, pero sin embargo no quieren hacerlo. Sin embargo, este hombre lo hizo por amor. Y bueno, ahí tenemos los frutos. Este hombre le abre la puerta de su casa a Jesús, y más que la presencia de Jesús, alcanza salvación, y hay una obra redentora del Señor en la vida de este hombre que lo transformó para siempre. Y nunca pensó él que él simplemente ser generoso y abrir la puerta de su casa trajera tanta bendición a su vida y a la de su familia. Es algo muy lindo, de verdaderamente. No, y que él empezó a predicar sobre eso. El amor, la humildad, de todo lo que Jesús estaba enseñando y lo que Jesús transformó en él empezó a enseñar eso. Y yo creo que hasta el día de hoy todavía estamos aprendiendo de eso. Todavía estamos, aún así estamos aprendiendo de cómo Dios, de la transformación que Dios hizo en él. ¿Ves? Y la sabiduría que Dios le dio para que nosotros podamos tener esa generosidad en nosotros, tener ser generoso y esa humildad. Y Pastor, me gusta como haya definido la generosidad, porque yo pienso que, como usted dijo al principio, es un estilo de vida. Es algo que cuesta. Es algo que cuesta. Hay personas que, pues, pienso yo, ¿sabes? En mi entender, que hay personas que pues son generosos, no son cristianos a lo mejor, pero son generosos, que lo único que faltaría es que Jesús lo toque el corazón y se vaya con él. Pero hay personas que, aún siendo cristianos, no son generosos. ¿Ves? Porque esto es como uno dice, uno se puede esperar eso de una persona pecadora, ¿ves? Eso, pero de un cristiano, el que no sea generoso. Entonces yo pienso que eso es algo que deberíamos trabajar hacia eso. Deberíamos aplicar eso en nuestras vidas. Amén. Amén. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay una realidad que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Pablo dijo que seamos imitadores. ¿Qué significa? Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay algo importante. Si nosotros somos cristianos, creo que nuestro estilo de vida debe reflejar lo que es ser la vida de un cristiano. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 9, versos 6 y 7, y esto lo leemos mucho
en la iglesia cuando recogemos ofrendas, porque un poco que hace referencia a esto, pero creo que va más allá de lo que es dar dinero. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros como cristianos somos personas que somos dados a dar, y ojo, no estoy haciendo énfasis en que nosotros diezmemos u ofrendemos, esto es otro tema. Estoy hablando del ser generoso en nuestra forma de ser, en nuestro estilo de vida, el ser abiertos para dar, el ser liberales para dar, ¿verdad? Dar generosamente, como dice la Escritura. Dice que el que siembra generosamente, hablando de generosidad, también generosamente segará. La Biblia marca una pauta que nos enseña a nosotros que somos personas que somos dados a dar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado a nosotros que nosotros vamos a recibir conforme nosotros damos. Y esto no es que nosotros vamos a dar para recibir un pago para atrás. Es que simplemente Dios honra a aquellos que honran su palabra. Y Dios desde el principio es alguien generoso, es alguien que da. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14, dice, David orando, porque estaba ofreciendo, él estaba presentando aquel tabernáculo que habían hecho para el Señor, aquel templo tabernáculo que habían hecho para el Señor. Y dice así David, y le pregunta, dice, orando, dice él, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te damos lo hemos recibido de ti. Es una de las versiones que habla así. O sea, la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos ser generosos porque necesitamos reflejar aquel que es nuestra guía, nuestro ejemplo para nosotros vivir la vida. Y no hay nadie más que le gane, no hay nadie que le pueda ganar a Dios en cuanto a lo que se refiere dar. La Biblia nos enseña a nosotros los cristianos que nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo de vida que refleje a alguien que es generoso. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midáis, os volverán a medir. O sea, ¿qué quiere? Dios nos enseña a través de su palabra que el ser generoso es una forma, es un estilo de vida, como decíamos ahorita. Miren lo que dice este versículo. Dice, dad y se os dará, medida buena, medida apretada. ¿Qué quiere decir apretada? Mire, usted coge una vasija, digamos que usted coge una vasija y echa un poco de algo que sea, digamos, harina. Usted echa harina a una vasija y cuando ya la vasija está llena, usted puede apretar la vasija y va a quedar un espacio para echar más. Remecida, ¿qué quiere decir remecida? Una vez que usted la llena, la mueve y el nivel de lo que contiene baja. A eso se refiere. Rebosando, no es que solamente llenemos hasta el tope de arriba, sino que lo llenemos hasta que rebose. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios quiere que nosotros seamos, que no seamos cortos. La Biblia le habla en Isaías 58 al pueblo de Israel y le dice, no seas corto, alarga tus cuerdas, extiende tus cortinas, alarga las cuerdas, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando a nosotros que no seamos cortos. Ojo, algo que tenemos que aprender de esto, cuando somos gente de fe, somos gente generoso, somos gente que pensamos en grande, somos gente que nuestra mente se abre y nosotros vamos a más allá de lo que pudiera ir el hombre natural. ¿Por qué? Porque sabemos y aprendemos
que Dios quiere de nosotros que seamos personas, que seamos generosos en toda nuestra forma y estilo de vivir. Amén. Y yo creo que más claro que el agua, no lo pudiste haber explicado, no lo pudiste haber dado. Este podcast ha sido bien edificante. Es un estilo de vida. Yo pienso que todo cristiano debemos perseguir eso, debemos buscar eso y pedírselo al Señor. Si no tenemos eso dentro de nosotros, pues el Señor no nos da. Amén. Y tener ese estilo de vida, ese deseo de dar sin esperar nada a cambio. Y como usted dijo que no era lo espiritual no es en lo material solamente, es también en lo espiritual. Pastor, porque yo a veces veo como que a veces nosotros nos llenamos como las vacas, pero no damos una palabra, no repartimos lo que nosotros aprendemos. Y esa es parte también de la generosidad. Es cierto. Yo creo que, mira, Jesús envió a sus discípulos a ir y compartir lo que Él les dio a ellos. Y creo que eso es importante. Cuando nosotros nos callamos el Evangelio, cuando nosotros vemos en la calle una persona necesitada de Dios y no le compartimos el Evangelio, número uno, no estamos siendo generosos. Y número dos, estamos siendo egoístas. Porque Jesús dijo, da de gracia lo que por gracia recibiste. Y el Evangelio, nosotros no lo compramos. Dios nos lo dio por gracia. Dios nos regaló el Evangelio para que alcancemos salvación, pero que también lo demos a otro. Por eso cuando no compartimos el Evangelio, estamos siendo egoístas y la generosidad no está siendo parte de nuestra forma y nuestro estilo de vida. Amén. Bueno, gracias, pastor, por compartir este tiempo con nosotros. Y digo nosotros porque yo sé que va a haber muchas personas viendo esto y van a haber muchas personas edificándose de este mensaje, de esta enseñanza sobre la generosidad. Y yo sé que el que escuche esto pues y aprenda, verdaderamente aprenda, pues le cambia la vida, porque ya va a estar con otro estilo de vida, con otro pensar. Amén. Siempre estar con la mente abierta para aprender nuevas cosas. Como le digo, dicho en otros podcasts, cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, escríbelo en los comentarios, o si tienen a su pastor cerca, pregúntale a su pastor de la iglesia, para que entonces él le pueda explicar mejor, o nosotros le explicamos mejor aquí. Amén, en este podcast. Pastor, ¿tiene alguna cosa más que decir? Bueno, pues simplemente quiero exhortar a los hermanos, a las vidas que nos ven a través de este medio, de que no hagamos caso al estilo de vida que se vive hoy en día en este mundo, donde cada quien está mirando por su propio beneficio y está buscando mejorar su propia vida. Creo que son tiempos en que todavía tiene que haber alguien allá afuera en el mundo que pueda demostrar la generosidad y el amor de Dios a través de nuestras obras y de nuestra forma de vivir. Hermano, dice la Biblia que no seamos vencidos del mal, antes bien venzamos con el bien el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Antes de cerrar, por favor, si les gustó este contenido, si les gustó esta enseñanza, dale like, compártenlo para que otras personas puedan también edificarse de esto. Y por favor, si no estás suscrito al canal, suscríbase para que puedan ver más contenido como este. Amén. Más enseñanza bíblico. Es un canal cristiano, 100% cristiano. Aquí va a haber 100% palabra. También vamos a estar también en el otro contenido que se llama Cuando me llamó, que ahí van a ver testimonio de cómo Jesús lo llamó y cuándo y cómo fue ese testimonio, cómo fue ese momento. Vamos a estar conociendo la vida de hermanos como tú y como yo, con una transformación extraordinaria. Porque yo pienso que hay personas, pastor, hay personas que dicen
No, porque lo mío fue sencillo, no hay nada sencillo con Dios. Con Dios el cambio es extraordinario, porque si Él no llega a hacer ese sacrificio, no estuviéramos, no hubiera esperanza, pero yo pienso que cada testimonio vale la pena contar. Amén. 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 Yo creo que detrás de cada cristiano hay un testimonio de lo que es la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y cuando miramos atrás y vemos que no somos los mismos, es porque desde el día que aceptamos a Cristo hay una obra del Señor en nosotros y hay un testimonio que compartir con aquellos que no conocen al Señor, no para gloria nuestra, sino para gloria de aquel que es el único capaz de cambiar nuestras vidas. Amén. Pastor, ¿quiere hacer una oración para terminar este tiempo? Amén. Vamos a orar entonces. Amado Dios, queremos agradecerte este tiempo tan lindo, Señor, en el que hemos podido compartir con nuestro hermano Gilberto, Señor, y con la audiencia que nos acompaña en este momento. Y oramos en esta hora, Señor, que tú cambies y transformes nuestros corazones, que tú quites de nosotros ese corazón insensible, Señor, de no ver la necesidad de nuestro prójimo. Y oramos en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tú pongas generosidad en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nuestras obras y todo aquello que hacemos refleje el amor de Cristo por este mundo, la gracia del Padre y la obra del Espíritu Santo de Dios que nos lleva a nosotros a ser hijos de Dios y hombres y mujeres generosos que son capaces de dar un mensaje diferente en medio de este mundo tan hostil. Gracias por la oportunidad, Padre, y oramos por aquellos que hoy en día, Señor, ven esta palabra, Señor, que toque su vida, su alma, que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi gente. Dios les bendiga y que el Señor los cuide mucho. Hasta luego, mi gente. Amén.